2 Samuel 8 Las batallas de David. A. Las numerosas batallas de David. 1. David somete a los filisteos. Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Metecama de mano de los filisteos. David derrotó a los filisteos y los sometió. Los filisteos habían atormentado a los israelitas por siglos y con frecuencia dominaron al pueblo de Dios. En el reino de David, él derrotó y sometió a estos problemáticos enemigos. Y David no evitó pelear contra los filisteos porque Israel había perdido contra ellos muchas veces en el pasado. Lo que me fascina sobre esta victoria total es el absoluto desprecio con el que David trató el gran poder de sus adversarios. Red Paz. B. Tomó David a Metecama. Este es otro nombre para la famosa ciudad filistea de Gat. Comparar 1 de Crónicas 18:1. Cuando David se convirtió en rey, los filisteos estaban tomando territorios del pueblo de Dios. Bajo su liderazgo, el pueblo de Dios comenzó a tomar territorios del enemigo. 2. Los moabitas son sometidos a tributo. Derrotó también a los de Moab, y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra. Y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y 1 cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David, y pagaron tributo. Derrotó también a los de Moab. La guerra de David contra Moab y su severo trato a su ejército parecía fuera de lugar considerando que la bisabuela de David era moabita, Ruth, y que confió a su madre y su padre al cuidado de los moabitas. 1 Samuel 22, 3-4. Puede ser que los moabitas mataran o maltrataran a los padres de David. B. Y pagaron tributo. Dios no quería que Israel destruyera cada nación vecina. En general, Dios quería que Israel fuera tan bendecida y fuerte que otras naciones fueran sujetas a tributo por Israel, reconociendo así su fuerza y dominio. 3-8, David derrota a la alianza de Siria. Asimismo derrotó David a Hadadezer hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Eufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo, y 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadadezer rey de Soba, y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadadezer, y los llevó a Jerusalén. Asimismo de Beta y de Berotai, ciudades de Hadadezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Al ir a recuperar su territorio al río Eufrates, el rey de Soba, un reino sirio, se topó con David en su camino para conquistar territorio en el Eufrates. El dominio de David se extendía hasta el río Eufrates. Y la frontera de Israel fue llevada hasta la línea del Eufrates, de modo que se cumplió la promesa hecha por Dios a Abraham: a tu simiente he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Eufrates. Meir. 2. Luego estaba Siria, la gran nación pagana del norte, dividida en 2 grupos con capitales en Soba y Damasco. Ambas se unieron para protegerse, pero se encontraron indefensas ante el poder de David. Red Paz. B. Y desjarretó David los caballos de todos los carros. Esta fue una necesidad militar, no crueldad animal. David no podía cuidar de tantos caballos mientras estaba en campaña militar y no podía devolvérselos al enemigo. C. Pero dejó suficientes para 100 carros. El hecho de que David se haya quedado con un número tan pequeño muestra un notable dominio propio y confianza en Dios. David obedeció el principio de Deuteronomio 17, 15-16 y se negó rotundamente a confiar en caballos como armas militares. En vez de eso, su confianza estaba puesta en Dios. Salmos 27 y 33, 16-17. D. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadadezer. David tomó lo que era la gloria del enemigo y los transformó en trofeos del poder y la bondad de Dios. Esos escudos de oro fueron puestos en el templo y testificaron de la obra de Dios en y a través de David. Y
A Dios le encanta tomar cosas y personas que son trofeos para el diablo y hacerlos trofeos de su gracia y poder. 4. 9-14. La gloria del reino de David. Entonces, oyendo Toi, rey de Hamat, que David había derrotado a todo el ejército de Hadadezer, envió Toi a Joram su hijo al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadadezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadadezer. Y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová, con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas, y del botín de Hadadezer hijo de Reob, rey de Soba. Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la Sal. Y puso guarnición en Idem, por todo Idem puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Envió Toi a Joram su hijo al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle. Las naciones vecinas vieron la mano de Dios sobre David y le trajeron honra y regalos. Sabían que un líder de Israel fuerte y consagrado era bueno para toda la comunidad de naciones, no solo bueno para Israel. Y no todas las naciones paganas que rodeaban a Israel eran hostiles a Israel o a su Dios, y David no los trató como si fueran hostiles. Cometemos un error si tratamos a cada incrédulo como un enemigo abiertamente hostil del Señor. B. Los cuales el rey David dedicó a Jehová. Cuando David recibió esta aclamación de las naciones, lo dedicó todo a Jehová. Él sabía que los elogios y la gloria le pertenecían a Dios, no a él. David podía manejar bien el éxito así como el aparente fracaso. C. De los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas. Al citar a estas naciones sometidas aprendemos que las victorias de David fueron completas. Dios usó a David para llevar a Israel a la victoria sobre sus enemigos en todas direcciones. Y Israel poseyó más de la tierra que Dios le prometió a Abraham, Génesis 15, 18-21, bajo el reinado de David que en cualquier otro momento. 2. David pudo lograr tanto contra los enemigos de Dios porque él, a diferencia de Saúl, no estuvo consumido por pelear contra el pueblo de Dios. D. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Este es el resumen de todo este capítulo. Cada victoria y cada enemigo sometido fue un testimonio del poder preservador del Señor en la vida y el reinado de David. D. El reinado de David. 1:15. Una descripción general del reinado de David. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Y reinó David. Este capítulo de victoria, bendición y prosperidad describe la vida nacional de Israel durante el reinado de David. Esta es una de las razones por las que generalmente se le considera como el rey o gobernante más grande que Israel haya tenido. Y así es como Dios quería reinar en la vida de Saúl, pero Saúl se resistió a Jehová y rechazó a su espíritu. Como David permitió que Dios lo sometiera, las naciones fueron sometidas ante David. B. David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Esto muestra que David fue un gran rey para su propio pueblo, no solo contra las naciones vecinas. Él cumplió con el deber fundamental de gobierno administrar con justicia y equidad. Romanos 13, 1-7. 2. 16-18. Personas clave en el gobierno de David. Joab hijo de Sarbia era general de su ejército, y Josafat hijo de Ahilud era cronista. Sadoc hijo de Aitob y Ahimelech hijo de Abiatar eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaía hijo de Joiada estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Joab, Josafat, Sadoc, Ahimelech, Seraías. Benaía. Ningún gran gobernante triunfa solo. Solo las organizaciones más pequeñas se gobiernan bien sin un equipo talentoso y comprometido. Parte del éxito de David como gobernante se encontró en su capacidad para formar, entrenar, fortalecer y mantener este tipo de equipo.
Y nunca encontramos una lista de este tipo con respecto a la organización del gobierno del rey Saúl. Esto se debe a que el gobierno de David tuvo mucha más forma y estructura que el de Saúl. 2. Hay un límite para lo que podemos ser y lo que podemos hacer para el Señor sin orden y organización. No es que el orden y la organización sean requerimientos para el progreso en la vida cristiana. Estos son progreso en la vida cristiana, que nos ayudan a ser más como el Señor. 3. Nada se logra en el reino de Dios sin actuar mediante el orden y la organización. Si bien puede parecerlo, es solo una ilusión. Detrás de escena, Dios se mueve con el mayor orden y organización, aunque a veces no podemos verlo. B. Los cereteos y peleteos, estos eran soldados a sueldo de Creta. Al emplear guardias extranjeros para garantizar la seguridad del rey David, se reduciría al mínimo la posibilidad de convertirse en víctima de rivalidades entre tribus. Estos hombres de Creta podrían darle una lealtad de todo corazón. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl